lo que vemos es lo que somos. Hola, mi nombre es Luz Gabriela, nací el 20 de mayo en la hermosa ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el México lindo y querido. Voy a hablar de mis primeros 5 años de vida, y en mis primeros 5 años de vida es donde compartí muchas experiencias al lado de mi mamá, al lado de mi papá, de mi hermana. Me contaban mis papás que fue muy complicado tenerme, ya que a mi mamá se le complicó demasiado sus embarazos, perdió algunos hasta que me tuvo a mí y después tuvo otra hija que es mi hermana 2 años después, casi nos llevamos mi hermana y yo casi 2 años. Sí, la época más difícil, llena de retos para mis papás y para mí también, cuando tenía yo la edad tal vez de unos 4 años, fue cuando a mi hermana le detectaron un problema de la tiroides. Ella no subía de peso, no crecía en estatura, y entonces mis papás se preocuparon y la empezaron a llevar al hospital. Obviamente pues yo me daba cuenta, ¿no?, de muchas cosas, hoy ya soy consciente de muchas, varias. Y en esa época mis papás tuvieron que estar rodeados de doctores, especialistas. Yo recuerdo que dejamos de venir a este lugar y nos empezamos a llenar de medicinas y nos fuimos a la Ciudad de México. Ahí la familia de mi mamá los acogió, dándoles un lugar donde quedarse a dormir a mis papás. Se fueron al hospital de pediatría en la Ciudad de México y ahí le dijeron a mis papás que mi hermana tenía un problema de la tiroides y que era urgente operarla. Tenían que esperar a que mi hermana cumpliera 3 años para que se le pudiera hacer la cirugía. En esa época la medicina no estaba tan avanzada. Mis papás se endeudaron como no tienen idea. Fue muy difícil, fue dificilísimo. En mayo del 96 a mi hermana le realizan la cirugía y ahí fue algo súper milagroso, porque en aquella época escuchaba hablar a mis papás con mis tíos de que se le iba a hacer una cirugía a corazón abierto a mi hermana, porque la tiroides la tenemos aquí. Entonces hay unas glándulas que son aquí y esas no sé qué tenían, y no me acuerdo de la condición de la tiroides de mi hermana. También al mismo tiempo sentir el miedo de que mi hermana tal vez pudiera partir, porque las expectativas o lo que decían los médicos no eran tan favorables, y a pesar de que no eran favorables, mis papás tuvieron mucha fe, y perdón si se me corta la voz, pero sí me pega. Tuvieron fe y confiaron en la medicina. Así fue que salió en la operación todo un éxito, gracias a que llegó unos médicos a ese hospital de pediatría. Y como les contaba, mi hermana se le iba a hacer una operación de corazón abierto y ya no fue así, le iban a abrir de aquí para acá, algo así. Y llegaron unos médicos, no sé si de Houston o de Houston, algo así, y porque pasaban y se enteraron del caso de mi hermana. Entonces un médico se ofreció a hacer la cirugía y ya no la hicieron en el pecho, sino que la hicieron en la parte de atrás. Mi hermana tuvo una cirugía en la que tuvo 17 puntos y hasta el día de hoy pues ahí está mi hermana, ¿no? Gracias a los avances médicos, gracias a la medicina, gracias a las investigaciones y los avances que hubieron en esa época. Y después de ahí fue la recuperación de mi hermana, de querer jugar con ella y que ella no podía, y que pues todos los ojos estaban puestos en ella porque no podía ni moverse. Al ser una niña pequeña, obviamente los niños quieren jugar, los niños quieren explorar, y ella no podía hacer eso. Y fue difícil para mí, antes de los 5 años o teniendo 5 años, ver eso. Igual las peleas de mis papás a veces por el estrés, por el cansancio, por el sueño. Por eso cuando yo me entero de un caso en algún hospital, mi corazón se me parte, porque es difícil. Y las personas que no tienen la empatía por esas personas que están en los hospitales, o las personas que de verdad tienen la necesidad económica y un problema de salud como el que se los estoy contando, muy complicado, que al menos yo ya lo viví en carne propia en esa época de mi infancia, de pasar a ser una niña muy
apapachada y de repente dejó de aparecer la presencia de mis papás no por gusto ni porque fueron negligentes, sino por una necesidad. Y esa necesidad me llevó a mí también a ser muy independiente de mí misma, a levantarme, a saber aprenderme a tomar frutita o aprender a encender una estufa. Antes las estufas venían los pilotitos y le prendías un cerillo y ahí quedaba el piloto. Pues a mí mis papás me enseñaron y era muy peligroso, y aunque mi mamá era una persona que no le puede pasar cualquier cosa, mi papá decía: yo confío en Gabriela y sé que lo va a hacer bien, yo confío en mi hija y ella es inteligente y sé que lo va a hacer bien, porque no tenían la economía para que una muchacha me cuidara o para que una niñera me cuidara o para que algunos de mis tíos me cuidara de igual manera. No había como que tal vez esa confianza en mis papás también. Por eso elegí este lugar, porque después de la cirugía y después de la recuperación de mi hermana, de verdad que mis papás se encargaron de compensar toda esa época y toda esa etapa, y yo lo agradezco mucho porque veníamos a este lugar, ya mi hermana estaba mucho mejor, mis papás conocieron a los suplementos de OmniLife, eso hizo que la recuperación de mi hermana fuera mucho más rápido. Me acuerdo que le daban un botezote así de OmniPlus y eso es lo que consumía mi hermana, entonces eso hacía que la cicatriz que tenía mi hermana de igual manera fuera cerrando mucho más rápido. Y yo hago este video no precisamente para hablar de esa marca, sino de lo importante que es el avance médico y científico, de que los suplementos también nutricionales que te nutren el cuerpo, pues igual hacen que en consecuencia que haya una recuperación mucho más rápida. Y pues esta fue la aventura de mis 0 años hasta los 5 años. Mis papás siempre me enseñaron a que se puede salir adelante, en confiar, a pesar de que las probabilidades te muestren que no. También mis papás hacían muchas cosas muy buenas. Mis papás aprendieron a vender cosas. Mi papá era un vendedor de libros, entonces dejó su trabajo también por un tiempo por eso. Y vendía cualquier cosita. Allá en México vendían rosarios en los metros o afuera del hospital. Mi mamá también aprendió a bordar y vendía sus bordados mi mamá para poder sacar gastos. Vendieron muchas cosas mis papás y por eso pues yo también me dedico a la venta, porque no es algo que te pueda avergonzar. Las ventas en cualquier lugar lo puedes hacer, no importa tampoco la situación complicada que estés viviendo, porque es un trabajo muy noble. Entonces eso es lo que a mí me deja esta experiencia de un problema de salud que tal vez no se habían dado cuenta mis papás, pero al darse cuenta ellos también buscaron la manera en poder sacar la enfermedad de mi hermana. Y entonces pues con esto los dejo, que mediten, que su vida es muy hermosa. Ustedes, si tienen salud, una salud buena, una buena salud, una economía saludable, creo que hay que aprender a valorar este tipo de cosas, su familia, sus lugares. Dejen el celular un momento y salgan con sus hijos, ámenlos si están pequeños, más si es en la etapa donde están pequeños. Eso es lo que hace que se construya su futuro. Lo que vemos es lo que somos. Entonces, pues, ¿qué ejemplos tú también les das a tus hijos?